Bueno, doctores, el tema que vamos a ver hoy es cáncer de ovario. Teo lo define como un tema importante y hay que poner atención en los diferentes tipos histológicos de cáncer de ovario. La guía de práctica clínica la define como una neoplasia maligna que se origina en las superficies epiteliales del ovario. En la actualidad se conoce como una entidad heterogénea que requiere una correlación tanto histológica como molecular para su adecuado tratamiento. En general, el cáncer de ovario tiene tres grupos de estirpes histológicas, siendo epiteliales, germinales y tumores de los cordones sexuales estromales. En los factores de riesgo del cáncer de ovario tenemos a una teoría que es la de la ovulación incesante, que es un microtrauma producido durante la ruptura de la cápsula ovárica que ocurre en cada ovulación, que sería el estímulo para la aparición del cáncer de ovario. Es por eso que en las nuligestas existe este factor de riesgo, ya que toda su vida no dejan de menstruar. También se encuentra como factor de riesgo la edad adulta, ya que es más frecuente entre los 65 y los 80 años. Puede ser genético, ya que es más frecuente en pacientes con historia familiar de cáncer de ovario. Parece que el 30% de los cánceres de ovario expresan niveles elevados de determinadas mutaciones genéticas, como son las mutaciones de BRCA1 y BRCA2. Como factores protectores tenemos a la multiparidad, ya que tienen un reposo ovulatorio y evitan el microtrauma producido durante la menstruación. También están protegidas las mujeres con síndrome de ovario poliquístico y las que toman anticonceptivos orales, ya que ninguna de ellas ovula, por lo que se evita el estímulo ovárico. También parece que la ligadura tubárica y la esterectomía son factores protectores debido a que disminuyen la ovulación por defecto en la irrigación vascular. La mayoría de los cánceres de ovario son de origen epitelial y su incidencia aumenta con la edad, teniendo su máxima frecuencia entre los 65 y los 80 años. Estos suponen el 75% de todos los casos de tumores de ovario, incluyendo benignos y malignos, y engloban a un conjunto de tumores derivados del epitelio del revestimiento del ovario, y es posible encontrar las siguientes variantes histológicas, como lo son serosos, mucinosos, endometrioides o de células claras. Dentro de los epiteliales se encuentran los serosos en un 60 a un 80% de los casos. En la imagen se muestra un cistoadenoma, que son los más frecuentes. Estos contienen quistes llenos de líquido seroso y con frecuencia son bilaterales. Dentro de los epiteliales también se van a encontrar los mucinosos, que estos van a ser unilaterales, multiloculados y pueden llegar a ser muy grandes, llenos de mucina. También se van a encontrar los endometroides, que la mayoría son malignos y están relacionados con endometriosis. También se van a encontrar los de células claras, que están relacionados con la exposición al dietilestilbestrol. Por último tenemos a los tumores de Brenner, que son los de mejor pronóstico y consisten en nidos de células transicionales similares a las que revisten la vejiga. Después de los epiteliales, en frecuencia se encuentran los tumores germinales en un 15 o un 25% de los casos. Dentro de estos se encuentra el teratoma, que es la tumoración más frecuente de este grupo, que va a derivar de las células germinales. Con frecuencia va a presentar tejido de las tres hojas embrionarias. También se va a encontrar el disgerminoma, que deriva directamente de la célula germinal y es el tumor maligno más frecuente de este grupo. También se va a encontrar el tumor del seno endodérmico, que es altamente maligno y produce la alfa-fetoproteína. También se encontrará el coriocarcinoma, que este suele ser infrecuente y genera la hormona gonadotropina coriónica humana. El carcinoma embrionario también es productor de alfa-fetoproteína y el gonadoblastoma, el 90% de los casos derivan de gónadas disgenéticas, comprobándose cromosoma Y como el síndrome de Swyer. Y dentro de los menos frecuentes, en aproximadamente el 5% de los casos, se encuentran los tumores de los cordones sexuales del estroma. Dentro de estos estromales se encuentran los de la granulosa, que la mayoría son unilaterales y malignos, y se encontrarán cuerpos de Karl-Exner que van a producir estrógenos. También se encontrarán los de la teca, que generalmente son benignos, y estos van a producir andrógenos y estrógenos, a veces en el síndrome de Meigs.
También se encontrará algo que son los androblastomas, que reproducen elementos testiculares y estos van a producir solamente estrógenos y pueden ser derivados de las células de Sertoli, de Leydig o mixtos. Y por último se encontrarán los ginandroblastomas, que van a ser mixto entre los anteriores. Las manifestaciones clínicas son inespecíficas, en donde la detección de una masa palpable a la exploración física es un hallazgo incidental, aunado a que la sensibilidad de la palpación es cerca del 60%, no habiendo estudios de tamizaje con alto valor predictivo, lo que va a generar un diagnóstico de la enfermedad en etapa avanzada en un 75% de los casos, pudiéndose presentar síntomas como dolor abdominal variable, referido como un malestar general, aumento de perímetro abdominal, que es referencia a un crecimiento del tumor, y metrorragia. Los siguientes signos hacen sospechar de malignidad, lo cual se van a denominar como el síndrome de Meigs, que suele haber derrame pleural, un tumor ovárico y ascitis. Pudiendo presentarse de manera bilateral, también se pueden presentar como lo son nódulos en el fondo de saco de Douglas y una poca movilidad por adherencias. En el diagnóstico tenemos como primera elección a la ecografía de Doppler, que actualmente es la técnica de imagen más efectiva en el diagnóstico del cáncer de ovario, de alta sensibilidad cercana al 100% y especificidad del 83%. Los hallazgos ecográficos que harán sospechar de malignidad son los siguientes: un tamaño tumoral superior a 5 a 10 centímetros, contenido heterogéneo refringente, presencia de tabiques o septos gruesos, presencia de líquido en cantidad moderada en saco de Douglas o ascitis, bajo índice de resistencia a Doppler menor a 0.4. La tomografía ha sido hasta ahora la técnica de elección en el estudio de extensión del cáncer de ovario. Permite una correcta identificación y caracterización de las tumoraciones ováricas, de su tamaño y del estado de órganos próximos que pudieran estar afectados, como la presencia de implantes peritoneales y o intestinales. También posibilita el estudio de la posible afectación de los ganglios linfáticos retroperitoneales. Y la resonancia magnética parece superar a la tomografía en la caracterización de las lesiones, en la evaluación de la extensión local del tumor y en la definición de implantes tumorales en la superficie hepática o diafragmática. El pronóstico de este cáncer depende del estadio, así la supervivencia de los 5 años de aquellas pacientes en estadios precoces es del 90%, mientras que en estadios avanzados desciende hasta un 18%. Por desgracia, al ser en general un poco sintomático, el diagnóstico precoz es casi imposible, por lo que en el momento del mismo diagnóstico se suele presentar en estadios avanzados. A continuación, les dejo la clasificación de la FIGO, la cual se tiene que aprender porque de acuerdo a la estadificación se realizarán las quimioterapias adyuvantes. En general, en función de los hallazgos, se puede clasificar el cáncer de ovario en estadio 1, que es limitado al ovario, estadio 2, afectación pélvica, estadio 3, afectación de la superficie peritoneal y estadio 4, metástasis. La mayoría de los pacientes con cáncer de ovario requieren de quimioterapia ya sea adyuvante o neadyuvante. Los fármacos y protocolos varían en función del tipo histológico, del estadio, de la edad, de los tratamientos previos y del estado basal del paciente. En los estadios 1A y 1B, tanto G1 como G2, no se precisa ninguna terapia adyuvante. En los estadios 1A y 1B con grado G3 y en el 1C, se darán 3 ciclos de quimioterapia adyuvante. En los estadios 2, 3 y 4 se administran 6 ciclos de quimioterapia adyuvante y en pacientes con estadio 3C y citorreducción óptima, la quimioterapia intraperitoneal parece tener un papel importante, ya que aumenta la supervivencia aunque presenta mayor toxicidad que la quimioterapia sistémica. En cuanto al tratamiento quirúrgico, esta será una citorreducción primaria que tiene como objetivos estadificar el tumor y resecar la mayor masa tumoral posible antes del inicio de cualquier otro tratamiento, y esta va a consistir en lavado y aspiración de líquido peritoneal, histerectomía total con anesectomía bilateral, linfadenectomía pélvica y paraórtica para evitar una vía de diseminación, omentectomía, que es la extirpación del epiplon,
exploración de la superficie peritoneal y biopsia de lesiones sospechosas, además de biopsiar el peritoneo vesical, el fondo de saco de Douglas, los espacios parietocólicos y la cúpula diafragmática, y apendicectomía, especialmente en los tumores mucinosos.